Bueno, vamos con otros temas de actualidad y que tienen que ver con salud, porque ante el aumento de los casos de infecciones respiratorias en niños y adolescentes, bueno, se han elevado las internaciones. Para conocer qué virus están circulando, cuál es el panorama, recibimos a la doctora Mónica Pujadas, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Gracias por estos minutos, sabemos que está con mucho trabajo. Bienvenida. Buenos días, gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir siempre información. Bueno, ¿cuál es la situación actual que están viendo ustedes en cuanto a la circulación de virus? Así, sin ningún, digamos, dato estadístico concreto, uno Exacto. tiene la percepción de que está habiendo más gripe o resfriados, incluso más neumonías en los últimos días, y todas intensas, ¿no? Como que a la gente le cuesta salir. Sí, acá hay que tener en cuenta dos aspectos. Primero que ya todos los pediatras sabemos que en algún momento del año, y en especial en el invierno, tenemos aumento de los casos de las infecciones respiratorias, que de hecho por eso se habla de los virus estacionales. Esto, lo que ha ocurrido en los últimos años es que con el fenómeno pandémico se fue desplazando un poquito. De hecho, el año pasado tuvimos el pico más sobre agosto-septiembre y se prolongó hasta lo que fue la época del verano. Pero a su vez, y el otro aspecto que tú señalabas y que es lo que más nos preocupa, es justamente la virulencia, o sea, la gravedad de estas infecciones. Normalmente hay un porcentaje de estas infecciones que son graves, en especial en los niños pequeños, pero este año estamos viendo, primero, que se adelantó un poco con respecto a lo que es la circulación habitual, lo esperábamos un poco más adelante y pasó ahora, y por otro lado que muchas de las infecciones que estamos viendo son justamente porque ese fenómeno que está estudiando el mundo de qué pasó después de la epidemia de SARS-CoV-2 es que puede haber quedado una alteración de la inmunidad y estamos respondiendo peor, y en eso los niños no escapan a esta situación. Y entonces, en ese sentido, estamos viendo que luego de una infección, como puede ser un virus sincicial respiratorio o por un virus de influenza, la gripe, tenemos luego complicaciones bacterianas, neumonias por neumococo, neumonias por estreptococo, y eso hace que tengamos que estar más atentos tanto a lo que es los elementos de prevención que todos conocemos, como también a la identificación oportuna de los signos que nos pueden estar indicando que un niño puede estarse complicando. Esto no quiere decir para nada generar alarma. La OMS alertó por el aumento de la circulación de los virus respiratorios en todo el Cono Sur. Ustedes saben que hay países vecinos que han tomado algunas medidas al respecto, pero lo que queremos señalar es eso. En Uruguay sabemos que en algún momento tenemos este aumento de las infecciones. En pediatría siempre hay algún momento en que las consultas explotan, ¿verdad? Pero bueno, este año se adelantó un poco y estamos viendo casos sí con mayor severidad. ¿Qué tipo de virus son entonces y en definitiva los que están circulando? Bien. ¿Qué efectos pueden tener dependiendo de la edad? Los bebés, algunos no pueden ser inoculados ni vacunados contra la gripe, los menores de 6 meses. Exacto. Los virus que circulan, que se van vigilando en lo que se llama la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas graves, nos muestran que prevalece el virus sincicial respiratorio, que es un virus que puede darse a cualquier edad, pero que especialmente ataca a los niños pequeños, lesionando sus pulmones, dando neumonias o lo que llamamos bronquiolitis en especial, que pueden llevar a que esos niños no puedan respirar adecuadamente. Y que a su vez muchas veces, como decíamos, lleva a que secundariamente se puedan sobreinfectar con otras bacterias. También está circulando, y eso es motivo sí de que tengamos muy en cuenta que hay medidas preventivas, el virus de influenza. El virus de influenza este año está circulando con mayor intensidad que otros años. Y por otro lado, nos preocupa que la población, teniendo disponible la vacunación contra la influenza, por el momento las cifras que nos comunican en el Ministerio de Salud Pública no son de una elevada cobertura. Es como que, bueno, tenemos una situación que tenemos que atender con respecto al aumento de la circulación de casos y tenemos una herramienta preventiva que sabemos que es efectiva para evitar sobre todo los casos graves y los casos fatales de gripe. Ya estamos a fines de junio, igual estamos a tiempo de darnos la vacuna de la gripe. Estamos a tiempo totalmente, porque además, como decíamos, esto ya ha terminado un poco eso de la estacionalidad y podemos ver circulación todo el año. El año pasado teníamos en diciembre Galeana lo decía
en pleno verano, dijo, bueno, tenemos prácticamente, no sé si saturado, pero sí, un incremento exponencial de la cantidad de casos para esta época. Exacto. Puertas de emergencia, internaciones. Sí, y eso es importante considerarlo, porque hay mucha gente que piensa que ya no está a tiempo de dársela. No, por favor, de los 6 meses en adelante, en general, se puede dar la vacuna. Identificamos grupos de riesgo que se benefician especialmente y que esos sí o sí tienen que tenerla, pero toda la población puede recibirla porque además la influenza es un virus impredecible y que si bien muchos de los casos se van a poder manejar en forma ambulatoria y digamos leve, sí trae complicaciones y sí trae complicaciones de mucho tipo que incluso pueden llegar a ser mortales. O sea que realmente la herramienta está ahí y exhortamos a que ¿Qué la pasa usen. con los bebés más chiquitos? Los menores a 6 meses. Los ¿Corren bebés riesgo? Y sobre todo, ¿qué recomendaciones? Porque si no los puedo vacunar, sí, ¿qué puedo hacer? Está muy bien eso porque tenemos igual medidas para cuidar a nuestros bebés, ¿verdad? Por un lado, proteger el entorno. El bebé no puede recibir la vacuna de la gripe, el bebé no puede recibir la vacuna COVID, el bebé no puede, por supuesto, el virus sincicial respiratorio. Estamos todos esperando que salga una vacuna que está en desarrollo, pero todavía no la tenemos. Y entonces sí hay maneras de proteger, protegiendo a su entorno. Son los papás que se vacunen, los hermanitos que se vacunen, que tengamos cuidado de no exponerlo a lugares donde hay personas que lo puedan contagiar, cuidarlos de los cambios bruscos de temperatura, tratar de, por ejemplo, la lactancia materna sigue siendo una herramienta fundamental. Los pediatras nos gusta decir que es la primer vacuna, ¿verdad? Entonces, todas esas herramientas hacen que puedan proteger a nuestros bebés. Y finalmente, si aún con esas medidas no se logra evitar la infección, estar atentos a cuándo precisan cuidados diferentes, cuándo tenemos que consultar en forma inmediata, si empiezan con dificultad para respirar, se le hunden las costillitas, tiene fiebre alta, no quiere alimentarse. Todos son señales de que ese bebé precisa una atención especial. Y cuando se habla de atención especial, también me consta en estos días que uno va a la emergencia y espera 4 o 5 horas. ¿Cómo estamos ahí en cuanto a saturaciones, etcétera? Y sobre todo en el sistema privado, ¿no? Las mutualistas, sé de demoras, de desinteligencias, que agotan la paciencia de los padres por la preocupación de ver a su pequeño hijo o hija en esa situación y además, bueno, no ser atendidos, ¿no? Nosotros tenemos un periodo breve. Un muy buen sistema de lo que es la atención domiciliaria, ¿verdad? En eso Uruguay tiene sus ventajas, tiene las emergencias móviles, tiene lo que es el primer nivel, las policlínicas, las emergencias. Es cierto que también llega un momento que esta circulación intensa hace que las consultas se den a todo nivel, ¿verdad? Pero es fundamental y por eso exhortamos y tratamos de transmitir estos conceptos de cuando un niño precisa consultar, o sea, cuando los papás, las familias tienen que estar atentos para la consulta, también saber qué pasa cuando un niño está con infecciones, qué cuidados podemos tener. Por supuesto, no tenemos que enviarlo al colegio, ¿verdad? A los centros educativos. Tiene que quedarse en su casa cuando un niño está enfermo, con todo lo que eso implica, ¿verdad?, de disfunción familiar. Pero también es importante saber que tenemos que optimizar esos recursos. Hay momentos o hay indicadores que nos dicen que ese bebé tenemos que consultar en forma inmediata, como son estos que les decía recién, o como es cuando no lo vemos bien a un niño, cuando un niño está como más somnoliento, cuando un niño tiene, ni que hablar si tiene lesiones en su piel, de tipo petequias, los puntitos rojos. O sea, hay signos de alarma que nos hacen que ese niño sí o sí tenga que consultar en forma inmediata. Hay otras situaciones, cuando lo vemos que tiene su fiebre, pero la está tolerando bien, que podemos bajarle la temperatura, confortarlo y esperar un poco para la consulta, si no aparecen esos signos. Y lo otro que tenemos que saber es que las infecciones respiratorias virales habituales, las que no dan estos síntomas, las que no dan fatiga o las que no dan dificultad para respirar, cursan unos días. Por ejemplo, un cuadro de gripe puede pasar 7 días con fiebre, ¿verdad? Eso también es importante conocerlo para no alertarnos o no tampoco estar consultando de repente 4 veces por un resfrío. Pero sí creemos que es importante, teniendo esas herramientas, volvemos al punto de que es sencillo y todas las conocemos, pero las medidas de tratar de cortar la diseminación
de las infecciones respiratorias y de proteger específicamente con la vacuna, la tenemos que optimizar. ¿Las vacaciones de julio van a ser fundamentales para todo esto? Las vacaciones de julio justamente tienen ese origen epidemiológico de tratar de separar un poco esa circulación, o sea, bajar la circulación al separar un poco los niños. De todos modos, muchas veces pasa que están en vacaciones, igual van a otros lugares donde están hacinados, pero es fundamental, o sea, hay que, de todos modos, el invierno es disfrutable, tiene sus aspectos buenos, ¿verdad? Pero sí es importante poder cuidarse y evitar la transmisión intensa que estamos viviendo. ¿Hubo alguna solicitud de adelantar por el panorama y el escenario que teníamos de adelantar las vacaciones que ya estaban programadas para la segunda semana de julio? Por ahora no ha habido una solicitud. Siempre... ¿Pero se analizó por parte de la sociedad ese planteo? Por parte de la sociedad uruguaya no lo hemos analizado. En general, en esta etapa estamos insistiendo justamente en optimizar la prevención, ¿verdad? Y bueno, y esto que decíamos de los signos de alarma. ¿Qué está pasando con el COVID? COVID, que realmente hay que tener en cuenta que vino para quedarse, que está conviviendo con nosotros y estamos teniendo casos, no obviamente en signos de alarma, pero de los niños que están ingresados actualmente en distintos lugares por infecciones respiratorias, hay un porcentaje no despreciable que son por COVID. Y eso nos lleva a la otra recomendación muy enfática que hacemos desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría, como ustedes bien saben, de que a partir de los 5 años, que en nuestro país está habilitada, se deben vacunar contra COVID, se deben seguir vacunando, porque una vez que se aflojó con COVID, digamos, que todos sentimos que disminuyó esa presión, ese miedo que le teníamos, muchas veces pasa que los niños van cumpliendo 5 años y las familias no los están vacunando, y muchas veces porque ni siquiera se tiene en cuenta, ¿no? Por otras razones. Entonces, aunque hayan tenido COVID. Aunque hayan tenido COVID, es importante porque la inmunidad que deja la enfermedad no es la misma que la que ofrece la vacuna. Y realmente COVID se sigue analizando en el mundo, pero no es lo mismo haber tenido COVID que no haber tenido, incluso para esto que decimos de cómo se responde frente a otras infecciones. Hay algunos estudios que nos están mostrando que las personas que cursaron COVID quedan con cierta alteración de su sistema inmune, quedan con cierta alteración como proinflamatorio, digamos, y que responden distinto a nuevas infecciones de otros gérmenes. Y entonces se me cayó la hipótesis aquella que se venía manejando, que el que tenía COVID ya generaba una cierta inmunidad. Genera una cierta inmunidad, pero que no es tan duradera como la de la vacuna. Eso es lo que se viene analizando. Y en especial para lo que son los sistemas inmunes jóvenes, como son los niños. Mónica, ¿sigue siendo grave para los niños el COVID? Sigue habiendo... para todos los que no están vacunados. Sí, el COVID, como ustedes saben, en la mayoría de las edades la presentación es leve, se maneja en forma ambulatoria, pero hay complicaciones, que incluso muertes en niños, eso es así. Y por otro lado hay todo un fenómeno que todavía no se termina de poder medir adecuadamente, que es el COVID prolongado, que implica complicaciones en varios aparatos y sistemas, dificultades, por ejemplo, niños que nunca tuvieron broncoespasmo y que a partir de haber tenido COVID quedan con broncoespasmo, niños que tienen dificultades en lo que es su aprendizaje porque tienen trastornos cognitivos, niños que tienen trastornos de la esfera de la salud mental, también con fatiga o problemas para su deporte. O sea, COVID en los niños no es gratuito. En un momento, como ustedes bien saben, y por supuesto que la mortalidad estuvo cargada en las edades mayores, pero los niños realmente se benefician, y eso está cada vez más demostrado, el beneficio que tienen las vacunas para los niños también en todos esos aspectos. Doctora, vamos a hablar del agua. ¿Qué está pasando con los niños, el agua? Ahora, bueno, está esta solicitud de aumentar los niveles de sodio, de cloruro y también de otras sustancias que derivan, ¿no? Como los trialometanos de la desinfección del agua. ¿Qué cuidados hay que tener en casa? Porque también, al igual que en el COVID, primero pusimos la atención en los mayores y nos olvidamos un poquito de los niños. Siempre ¿no? pasa eso, estamos acostumbrados, pero bueno, es nuestro rol en realidad marcarlo. Adultocéntrico siempre. Sí, pero todo el mundo, ¿verdad? Eso realmente. De todos modos, nuestra sociedad sacó hace unas semanas un comunicado insistiendo en los cuidados, en especial, fíjense que los lactantes preparan, los que no tienen pecho directo exclusivo,
preparan sus biberones con agua. Entonces, bueno, algunas recomendaciones específicas con respecto a todo lo que es el evitar la carga de sodio, entonces prepararlas con agua embotellada. Y bueno, y como ustedes saben, los dermatólogos también han insistido en cuidados con los baños, ¿verdad? Para que no sean demasiado prolongados y prevenir eventuales dermatitis. Estamos siguiendo atentamente la situación y obviamente en consonancia con el resto de lo que son los equipos de salud y siguiendo las indicaciones de la autoridad sanitaria. ¿Están obviamente. encontrando afecciones, por ejemplo, dérmicas por No temas de baño? no nos han llegado reportes específicamente. Tenemos algunos anecdóticos, pero bueno, no ha sido por el momento un elemento que haya surgido como una alarma o que nos hayan comunicado desde los equipos pediátricos, ¿no? Se hablaba mucho de los vapores y los trialometanos particularmente. En los bebitos con esos baños, ¿no? Ahí se corre cierto riesgo, se recomienda que no sea agua de la canilla, sobre todo para edades tan tempranas. En realidad corren lo mismo que para la población, porque lo que sí se insiste, y hemos escuchado, ¿verdad? No, Las no sé autoridades... si creo que Sí. la mayoría de todo esto es nuevo, ¿no? Claro. Entendemos qué nos hablan cuando nos dicen trialometanos, sino sustancias que tienen que ver con la desinfección y demás. Para evitar males mayores uno piensa en sustancias, no sé, más cloro, hipoclorito, no sé, Claro. todos ese tipo de sustancias. Ahora, ¿eso a un bebé le puede afectar en mayor nivel? Nosotros también, Más que- obviamente que lo estamos aprendiendo porque no somos expertos en química, pero sí seguimos las recomendaciones y hasta el momento se insiste en que el daño sería por exposiciones prolongadas, ¿verdad? O sea, prolongadas en el tiempo, me refiero. Y bueno, y estamos todos viendo hasta cuándo va a ser esta situación. Creo que el foco de los cuidados pediátricos en estos momentos realmente tiene como varios frentes, ¿no? Pero estamos realmente insistiendo mucho y volvemos al punto de la prevención de las infecciones respiratorias que siempre nos aquejan. ¿Y ustedes qué están viendo en este despliegue de pediatras por todo el país, en diferentes, ¿no?, tipos de policlínicas, clínicas, trabajo comunitario? ¿Las familias están pudiendo acceder, o sea, los niños están pudiendo acceder a tomar agua embotellada? En general no hemos hecho una encuesta específica, pero es como la población en general, ¿verdad? Hay sectores en que tienen más dificultades, más allá de lo que son los beneficios que se están otorgando. Pero bueno... ¿Y qué pasa en los centros de salud, por ejemplo? Nos ha llegado denuncias de que en las emergencias a los niños le dan agua de la canilla para tomar a veces, ¿no? Se precisa. Habitualmente los centros de salud tienen agua embotellada y tienen agua con esos cuidados adecuados. Sí, esos reportes son puntuales en Pueden todo ser caso. anecdóticos. No hemos recibido desde la sociedad por lo menos ninguna, digamos, queja al respecto, ¿verdad? Y sí queremos enfatizar eso que tú decías, ya sabemos también que en esta época del año nos puede tocar, pero queremos especialmente mandar digamos, un mensaje de aliento a todos los equipos que están trabajando realmente muchas veces desbordados en estas Eso mismo. circunstancias. Hoy cuando hablábamos del tema virus respiratorios y demás con saturaciones de emergencia, ¿el personal está logrando hacer frente a esa situación? El personal Sobre todo porque también se engripa la gente grande, se engripan sus hijos, tienen Exacto. que atender ese... El personal también lo está logrando, pero como siempre, a costa de gran esfuerzo, sobrecargas de trabajo. Y queremos también enfatizar que la vacuna como medida preventiva para influenza, así como COVID, también es importante, así como insistimos para los niños que la puedan recibir, también para el personal de salud. En este sentido, en general, hay conciencia, pero bueno, es importante volver a recalcarlo, ¿verdad? Ahora, se piensa en toda esta situación, previo COVID, años de encierro, los efectos que puede tener de acá a unos años todo esto en los más chicos. Justamente, y nos habrán escuchado alguna vez decirlo, por el momento, realmente las perspectivas de todo ese efecto todavía no está cerrado, ¿verdad? Hay que seguirlo analizando y ahí va de la mano con el efecto no solo en estos fenómenos físicos, como estábamos hablando, sino también en todo lo que es el fenómeno de la salud mental. O sea, la pandemia no nos salió gratis, eso es una realidad. Esto está pasando en todo el mundo. Las patologías mentales o desequilibrios de salud emocional en los niños. Exacto. Se había reportado también que habían aumentado intentos de autoeliminación, etcétera, en edades más tempranas que lo que estábamos acostumbrados. Sí. ¿Pasó eso? Eso es un fenómeno que ya se venía identificando desde antes de la pandemia, ¿verdad? El descenso de las edades, digamos, por intentos de autoeliminación. Pero
como se ha comunicado, digamos, por parte de varios equipos y por varios los expertos en el tema, sí estamos preocupados altamente por el aumento de todo lo que hace a los trastornos de la salud mental en distintos grados, ¿verdad? Distintos grados. Que lo que hace es que, bueno, haya que atender específicamente toda esa problemática desde todos los equipos, ¿verdad? Porque esto obviamente que precisa una mirada diagnóstica y una mirada también de abordaje de todas las disciplinas. Doctora, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y a las órdenes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la doctora Mónica Pujadas, 9 de la mañana, 35 minutos.